Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Ayúdame, susurró, subiéndose al regazo de Kirapat. Tomó su mano y la guió hacia abajo, presionándola contra el centro de su deseo que latía con fuerza, igual que su corazón. Está latiendo sin parar, cariño. Kirapat tragó saliva con dificultad, intentando apartar la mano. Quería, para ayudar de todas formas, pero no de esta manera. Ven aquí. Ella abrazó fuerte a Bonita y frunció el ceño al sentir su boca. Ciérrese sobre su cuello, chupándolo como si hubiera encontrado su dulce favorito. ¿Puedo morderte? Una vez que le dieron permiso, Bonita no perdió tiempo en lamer y morder la sensible piel del cuello de Kirapat. Se esforzó por ignorar el dolor y la creciente sensación dentro de ella de que la otra la estaba, sin querer. No es suficiente. Su voz sonaba pícara, casi como un grito bajo, junto al oído de Kirapat. Ni siquiera necesitaba mirar para imaginar la expresión de Bonita en ese momento, cejas arqueadas y ojos suplicantes, pero ya no miraría porque si lo hacía podría ceder, lo sé, solo un poco más. Al llegar al apartamento, ella ayudaba a Bonita a limpiar y los efectos de la droga desaparecían. La mosca española era intensa, pero sus efectos solo duraban una hora. Reina, por favor, un poquito más. Kirapá también luchaba por controlarse. Apretó el rostro de Bonita contra su pecho, abrazándola con fuerza. Si no lo hacía, Bonita seguramente la miraría con esos ojos llorosos, intentando obligarla a ceder. Acarició el cabello de Bonita, sintiendo su cuerpo temblar incontrolablemente. El calor parecía irradiar no solo de Bonita, sino también de Kirapat. Se movía inquieta, intentando frotar su cadera contra el muslo de Kirapat, como si eso pudiera aliviar su sufrimiento. Mm, La joven obstinada hizo un sonido suavemente mientras continuaba moviéndose. Kirapat miró por el espejo retrovisor y dio una orden firme al conductor. Dale la vuelta al espejo, ponte los auriculares, no veas ni oigas nada y llévanos al apartamento lo antes posible. Sí, señora. Fue un error prestarle atención al conductor, porque en ese momento de distracción Bonita se tomó la libertad de actuar. Empezó a moverse con más insistencia, sujetando el rostro severo de Kirapat y logrando robarle un beso. Kirapat inmediatamente giró su rostro, sujetando firmemente el de Bonita. Ella no era de piedra, también sentía, pero se contenía para que nada saliera mal. Cariño, así no. No estaba claro si Bonita respondía o simplemente hacía un sonido de frustración, pero una cosa estaba clara. La fina blusa que llevaba ya estaba húmeda, lo que resaltaba sus, haciéndolos tentadores visiblemente. Cuando se le pasara el efecto de recordaría lo que había hecho o se arrepentiría. Precisamente por eso Kirapat intentaba controlarse. Ella seguía moviéndose. Bonita comenzó a desabrocharse los jeans, queriendo sentir la cálida piel contra su muslo. Kirapat tuvo que actuar con rapidez para atrapar su mano, así como, déjame ir, ¿quieres torturarme? Bonita se acercó besando suavemente la mejilla de Kirapat antes de deslizar sus labios hacia su oído, susurrando con voz ronca. El calor de su aliento hizo que Kirapat necesita aún más autocontrol. Si no quieres, puedo buscar a otra persona. El rostro de Kirapat se oscureció. Si no es conmigo, no será con nadie más. Con un tono firme, empujó a Bonita hacia el baño y se giró. En la ducha inmediatamente, el agua fría la aliviaría. Ya habían pasado unos 30 minutos, así que el efecto debería estar desapareciendo. Ahora Kirapat sostenía la ducha como un arma. Cada vez que Bonita intentaba avanzar, subía el agua, empapándola aún más. Su cuerpo mojado era un espectáculo en sí mismo, provocando los deseos que Kirapat intentaba reprimir.
Reina, eso es por tu propio bien. ¿Tanto me odias? ¿Disfrutas viéndome sufrir? El delicado cuerpo sollozaba de frustración por no ser mimado como ella quería. Cayó de rodillas, abrazándose las piernas mientras lloraba, tomando a la otra persona por sorpresa. ¿Qué es esto? Si estuvieras sobrio no dirías nada. ¿De verdad eres tan amable? ¿Por qué decides ser tan buena persona ahora cuando yo no te necesito? Crapat no sabía qué hacer más que arrodillarse frente a ella. Bonita aprovechó el momento para empujarla, haciéndole perder el equilibrio y caer al suelo, antes de levantarse y sentarse a horcajadas sobre su regazo. ¿Qué crees que estás haciendo? Si no vas a ayudar, entonces quédate callada. Bonita no estaba loca. El tiempo la ha hecho más consciente y también más llena de deseo. Si Crapat insistía en hacerse el justo, que lo hiciera hasta el final. Kirapat se quedó ahí un momento sin saber cómo reaccionar. Simplemente observó cómo Bonita se quitaba la ropa interior y los pantalones, exponiendo su propia piel sin dudarlo. Dios mío, estaba intentando con todas sus fuerzas resistirse, pero la paciencia nunca había sido su fuerte, y Bonita sabía exactamente cómo ponerla a prueba. Préstame tu boca. La frase llegó antes de que ella se inclinara nuevamente y tomara el control, y esta vez Bonita estaba encima. Tal como deseaba, Kirapat le levantó el rostro, permitiéndole liderar el beso con toda la intensidad que deseaba. Pon tus manos también. ¿Puede ser más fuerte?